Bueno, entonces siguiendo con las notas, es ver un poco un ejemplo de una variedad que no sea suave. Entonces, ejemplo de una variedad no suave. Una variedad no suave. Nada más es para que quede claro este concepto. Entonces, vamos a trabajar con un espacio que conocemos bastante bien, R, el conjunto de números reales, y vamos a agarrar como carta el par, obviamente, el espacio completo, y la función va a ser x cúbica. ¿Sale? Entonces, lo que hago yo es justamente agarrar una copia de R, utilizar x cúbica y mandarlo a R. Esto, como ustedes deben saber, se ve así en la gráfica, ¿no? Esto recuerden que es la gráfica. Está en R2 se ve de esta forma, ¿no? X cúbica. Pero al final de cuentas es una función que es 1 a 1. Inyectiva es inyectiva y existe su inversa. Sin embargo, la inversa es no es continua, ¿no? Que es la raíz cúbica. Y si no recuerdo mal, es una cosa que va así, la raíz cúbica. ¿Vale? Bueno, entonces el problema con esta función es que solo es continuo, ¿no? Pero no es suave. No, es diferenciable en cero. Cero. Aquí justamente es donde hay problemas, ¿no? Porque la derivada de esta función es un tercio de x a la menos 2 tercios, ¿no? Y pues ya, como saben, eso no es continuo. Y bueno, ese es uno de los problemas por ahí que uno se encuentra. Lo siguiente es hablar justamente de diferenciabilidad. Vamos a hablar de diferenciabilidad en variedades. Bien, entonces lo que nosotros tenemos ya ahorita es una variedad diferenciable. ¿Cierto? Entonces le vamos a llamar M. En general es el M y el atlas A, donde es el atlas, y donde justamente tiene la estructura diferenciable está dada por este atlas. Estructura diferenciable. Entonces lo que estamos haciendo es ver cada espacio, ver el espacio por pedazos como si fuera un Rn, ¿no? Haciendo uso de las funciones de las cargas, ¿no? Y lo que sigue es, bueno, lo primero que podemos hacer, o mejor dicho, igual como en cálculo, lo primero que podemos tener son funciones que vayan de m a r, ¿no? Eso es como las funciones más sencillas que podemos construir, ¿no? Y entonces lo que vamos a dar como una definición es que una función que va de la variedad a R es suave. De aquí en adelante, siempre que hable de suavidad, voy a asumir que en general, en lo que resta del curso, voy a asumir que la variedad es suave. Variedad diferenciable, cuando me refiero a variedades diferenciables, van a ser variedades suaves. Entonces vamos a decir que si para cada punto en M existe una carta
psi, tal que este punto está contenido en el abierto y la composición, la función inversa con la función de MNR es suave, ¿no? Justo. Y bueno, nada más por notación porque eventualmente lo vamos a ocupar. El conjunto de funciones suaves FMNR se denotará por el símbolo C infinito M. ¿Sale? Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuevamente un diagramita siempre ayuda. Entonces tenemos digamos, aquí está M con sus respectivas vecindad, aquí está el punto y aquí abajo está, digamos, aquí abajo está phi, ¿no? Aquí está un Rn. Rn y por acá anda la imagen de U bajo psi. Mientras que por otro lado tenemos aquí esta función f, ¿no? Que va a dar a la recta real. Entonces yo puedo construir a través de la función inversa, psi inversa, y luego la compongo con la función, puedo evaluar en P, ¿sí? Entonces esto ya termina siendo f de psi inversa de P, y pues aquí hay una vecindad. Entonces esto ya es una función, esta de acá, es una función que va justamente, como les puse en la definición, en un subconjunto de Rn a R, ¿no? Entonces sobre esta sí puedo definir, está bien definida, y lo demás es usar todo lo que sabemos de cálculo en R, ¿no? De funciones de Rn a R. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que estamos haciendo es utilizar la propiedad de que sea localmente plano, localmente euclidiano, del espacio, o sea, de la variedad diferenciable, para empezar a definir todas estas cosas, ¿no? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que estamos usando las funciones y las cartas para llevar el cálculo que conocemos de Rn al espacio topológico, a la variedad diferenciable. Eso es lo que estamos haciendo durante todo esto, ¿no? Pues por ahí en las notas viene un lema que no voy a probar porque viene la demostración ahí, que eso ya fue una definición, no me acuerdo si le puse el lema o teorema, es lema, en el que dice que la definición es independiente de la elección de cartas, ¿no? Y eso asegura que eso asegura que la definición esta que estoy dando esté bien definida. Eso es lo que hay que asegurarse, ¿no? Sí, porque si dependiera de una carta, pues entonces la definición de suavidad va a depender mucho de qué carta me agarre, lo cual no tiene nada de sentido. Si queremos que esta definición no dependa de las coordenadas que yo ocupe, ¿sale? Entonces ese es este lema. Están las notas como el lema 1.1.1. Y justo lo que dice es que la función f de mr es suave, sí, solo sí. Justamente f compuesta, bueno, perdón, la psi inversa compuesta con f, que es una función
que va de este mini, es suave para cualquier carta que yo me agarre del Atlas. ¿Sale? Entonces, de esta manera uno garantiza que la elección de cartas es irrelevante y si es suave en una, es suave en cualquiera, ¿no? Suave con todas las demás. Entonces, así la definición de diferencialidad está bien hecha y no importa qué cartas me agarre. Con que lo prueben una, ya es, con esto yo sé que es válido para todas las demás. Y como les repito, esto lo que da es que la definición no dependa de la carta que me agarre. ¿Sí? Entonces, nada más porque me gusta cotorrear, voy a volver a hacer el dibujo. Le voy a hacer como en las notas, en la demostración por dibujo. Entonces tienen U alfa, este es U beta, voy a cambiar de color para que se vea mejor. Se aprecia que son abiertos completamente distintos. U beta y voy a poner con verde aquí el punto P. ¿Sale? Y bueno, entonces con amarillo, nada más para que tenga esta congruencia en colores. Aquí voy a poner RN, el RN asociado a la carta U alfa con la función psi alfa, y por acá está la imagen de ese abierto, ¿no? Y puse con verde, no es con rojo. Voy a poner la función F y ya no tengo más colores, esto va a ser R, ¿no? La función va de M a R. Y con azulito voy a poner a lo que va a dar psi beta. Aquí va a dar un RN. Aquí está este abierto, psi beta U beta. Y entonces justo la intersección, aquí está, pues aquí me agarro un punto en la intersección y ahí construyo, efectivamente construyo la función que va sí, ya sea puedo agarrar una representación local y voy a seguir poniendo con el color de acuerdo a la carta que esté agarrando. Yo puedo construir de aquí a acá esta función F, bueno, es la composición con beta, y va de psi beta, U beta a R, ¿cierto? Y de acá, con amarillo, yo puedo construir otra función que es F, que es la composición de la psi alfa inversa con F, para no brincarla. Voy a poner esta brincadita, ¿sale? Y esta es alfa. Y entonces justo yo lo que tengo son, vamos a ponerle esto con blanco, una función que es la psi alfa, la psi beta inversa con la phi alfa, ¿no? Y ya, entonces nada más hay que darse cuenta que yo puedo pasar esta función, esta de acá, F compuesta con psi inversa alfa, en el dominio que toque, o sea, justamente la intersección de los dominios de U alfa con U beta, la puedo ver como F compuesta
perdón, voy a hacerla con la beta. Beta es la psi compuesta con alfa compuesta con GAB, eso, donde GAB es la función, son las funciones que es la función de transición, ¿no? Es esta de acá. Alfa beta, ¿no? Es esta función alfa psi beta inversa, ¿no? Pero, o sea, lo único que hay que tener cuidado es justamente en dónde está esto. Y estas funciones están evaluadas justamente en la intersección, que es en donde tiene todo el sentido del mundo hacer esto, ¿no? Si la intersección es vacía, pues se cumple por cuidado, o sea, no hay nada que hacer. ¿Sale? Bueno, ya está, la intersección va acá. O sea, aquí es donde uno baja. Aquí, justamente está la intersección. La intersección. Bueno, y ya. Entonces, como el teorema más fuerte de esta parte. Y lo único que sigue de esto es, bueno, ya definí funciones PM en R, ¿no? Entonces podemos tener funciones más generales. Puedo definir funciones phi que vayan de M a N, donde M y N son variedades suaves. Son variedades suaves, ¿no? Entonces, digamos que la dimensión de M es M y la dimensión de N es M. Dimensión. Es este número y la dimensión de N es N minúscula. ¿Sí? Entonces, igual se puede definir una función, la suavidad, pues la diferenciabilidad de una función phi a una variedad n, justamente si yo puedo encontrar si la expresión local que yo tenga va a ser, en este caso, le voy a poner, estoy verde, tengo un abierto, que voy a poner, perdón, B, y a esta le voy a poner Rho. No me gusta, pero se me quedaron las letras. Y a esta función de acá voy a agarrar un abierto U con su correspondiente psi. ¿Sale? Entonces, nuevamente, yo tengo aquí una expresión local de este espacio, de esta variedad, que es Rn, y es phi de U. Y de este lado yo tengo este Rn, perdón, este sí es Rn y el otro es Rn. Rm y Rn. Entonces aquí tengo Rho de B, que es justamente la imagen. Y pues aquí bajo con Rho. Entonces yo puedo construir una función, una expresión local para la función. ¿Cómo se va a ver esa expresión local? Pues primero lo que hago es subir con la inversa. Entonces la inversa va primero. Luego compongo con la función original que va de m a n. Y luego encuentro una expresión local de la imagen de eso, ¿no?
Y justo esto es lo que hace que yo tenga una función que va de Rm a Rn. ¿Sale? Bueno, en general habla de un subconjunto, ¿no? Que en este caso es psi de U. El subconjunto a... escribir mejor esto. Va a rho de V subconjunto de un Rn. ¿Sale? Y entonces esta como función de Rn lo puedo ver igual de manera usual. Si esta función es suave, entonces voy a decir que la función phi es suave, ¿no? Entonces esa definición está en las notas, la pueden checar para que lo hagan con detalle. Pero aquí justo lo que les quería, quería que notaran era justamente esto, ¿no? O sea, que dieran como la construcción del diagrama, que es la parte que hace que sea un poco más claro cómo es que se está haciendo la construcción de estos conceptos de diferenciabilidad. Les repito, esto lo que hace es llevar este cálculo que sabemos de RM, de funciones en general de Rm a Rn, a estos espacios, a estos nuevos espacios. Lo vamos a llevar el cálculo por pedazos, por partes, por parches, por cartas. Pues bueno, eso sería todo. En las notas también hay un ejemplo, un par de ejemplos muy bonitos que pueden revisar, bueno, que van a revisar ahí, que podemos revisar en la discusión del viernes, bueno, en la próxima discusión, si así lo desean. Y y pues nada, ¿no? Espero que les haya quedado relativamente claro estos conceptos. Nada más para despedirme, les escribo justamente la definición, ¿no? Entonces, una función, voy a poner phi de m en n, es suave si existen cartas U psi de m y v rho de n, tales que la función esta de acá que les puse es rho, perdón, es psi inversa con phi compuesta, que va de psi de u subconjunto no es propio, de Rm rho de p subconjunto Rn es suave, ¿no? Y hay otro lema que es equivalente al que se hizo en caso de las funciones suaves. Entonces la función psi es suave, si solo si esta función rho inversa, que va justamente right. Psi alfa o alfa
subconjunto RRM a rho, se va a poner alfa y este va a poner alfa prima, rho alfa prima de alfa prima subconjunto de Rn. Es suave para cualesquiera cartas, ¿no? U alfa, psi alfa en el atlas de M y de alfa prima, rho alfa prima en el atlas de N. Entonces, así como se hizo en el anterior, que se le pega una función de transición, ahora se tienen que hacer dos funciones de transición las que se tienen que ocupar. Las funciones de transición en M, y luego las funciones de transición en N. Para la demostración es exactamente equivalente y pues se vería algo así. Entonces, aquí está M, aquí está U alfa, aquí está U beta, por acá anda phi, acá está N, aquí está B alfa y por acá está B beta prima, este es alfa prima. Alfa prima. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Bajan con la U alfa y esta con la psi alfa y esta baja con la psi beta. Y entonces aquí yo puedo construir una función de transición. Entonces alfa inversa compuesta con psi beta. Y de este lado yo puedo construir otra función de transición que está más baja con la rho alfa prima y esta baja con la rho beta prima. Entonces yo puedo construir una función que vaya de este Rm a este otro Rn, que es la inversa, igual, ¿no? Nada más que cambiar aquí la función rho beta. ¿Sale? Entonces la expresión local que yo pueda tener, por ejemplo, con la psi alfa y con la rho alfa prima, la puedo cambiar de este lado en esta función de transición para que me pase a la beta, y lo mismo de este lado, ¿no? esta rho alfa puedo pasarla con la rho beta prima con esta función de transición. Como les digo, el argumento es el mismo, ¿no? Entonces esta de acá la voy a poner, esta de acá me permite pasar a esta representación alfa prima compuesta con psi beta, ¿no? Y esta de acá me permite pasar a rho beta prima compuesta con phi compuesta con psi alfa. ¿Sale? Entonces juntando ambas funciones de transición puedo pasar justamente a esta otra representación, beta prima compuesta alfa prima. Y este es alfas y primas. Sí. Sí, justo. Y esas alfas también son alfa.
la corrección doble de estas cosas se puede ver. Y bueno, eso es todo por la lectura de esta sesión. Y bueno, espero que haya quedado claro.